¿Alguna vez en tu vida has escuchado la palabra densidad? Sí, pero ¿sabes lo que es? La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo, ni que se puedan utilizar indistintamente. A diferencia de la densidad, el peso depende de la cantidad de gravedad en un lugar determinado. Para explicarlo mejor, tomemos una persona como ejemplo. La densidad de la persona sigue siendo la misma, independientemente de donde lo lleves, sea cual sea la cantidad de gravedad de ese lugar. Sin embargo, si llevas la misma persona al espacio donde no hay gravedad, pierde su peso, pero su densidad no cambia. ¿Sabes por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Pues aquí te dejo un experimento. Primero, necesitamos un huevo, un recipiente con agua de grifo y sal. Lo primero que debes hacer es colocar el huevo en el recipiente con agua. ¿Notas que se hunde? Pues, ¿qué pasará si le colocamos sal? El huevo empieza a flotar. ¿Pero por qué sucede esto? Muy fácil, aquí la explicación. En nuestro experimento del huevo en agua salada, el huevo al ser más denso que el agua del grifo, aleja las partículas de agua para hacer lugar para sí mismo. Por eso se produce el hundimiento. Pero en el caso del agua salada, que es más densa que el agua del grifo, es capaz de mantener el huevo hacia arriba. Por lo tanto, se produce la flotación del huevo. En otras palabras, los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. Te debes estar preguntando qué tiene la sal que hace que el agua sea más densa cuando ambas se mezclan. Cuando se añade sal al agua y se disuelve, se descompone en iones que luego se sienten atraídos por las moléculas de agua. Esta atracción hace que se unan fuertemente, aumentando así la densidad. En lugar de solo tener las moléculas de hidrógeno y oxígeno en el agua, el sodio y el cloro se unen a la ecuación. Entonces, el agua salada ahora tiene más partículas en comparación con el agua del grifo, con la que se comenzó. Por esta razón, el agua salada es más densa que el agua del grifo. Curioso, ¿no? La próxima vez que vayas a la playa o a nadar al mar, ya sabes por qué es mucho más. Listo. A ver, chicos, voy a preguntar con cámara apagadas. A ver, Amelie Sánchez. Amelie, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, Amelie Sánchez, dime tú, ¿qué has visto en el video? Que cuando el huevo lo pusieron en el agua se cayó. Cuando le pusieron, no me acuerdo, profe, qué le pusieron, pero llegó a flotar. Ya, por ahí, por ahí. A ver, Nicole Canela. Hola, Nicole. Hola. Sí, profe. A ver, Nicole, ¿me puedes explicar por qué era el motivo que el huevo, al estar con agua salada, comenzaba a subir? ¿Por qué? Por la sal. ¿Cómo? Por la sal. Te escucho muy bajo. Por la sal, profe. ¿Por la sal? Del agua. No, pero, o sea, quiero saber el efecto que produce que el huevo comience a ascender. ¿Por qué? Bueno, pues chicos, eh, cuando se les pone el video hay que prestar atención, ¿ya? Porque yo siempre acostumbro que después de ello comienzan las preguntas. Hay que estar al tanto. ¿Ya, chicos?
A ver, por ahí, por favor, hay algunos que están apagando sus cámaras. Bueno, vamos hoy día a ver lo que es la densidad de una mezcla. La densidad de una mezcla. Ya, a ver, nosotros para poder evaluar una materia, siempre partimos de la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. A la masa sobre el volumen. Eso para evaluar la densidad de una sustancia cualquiera. Puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos, siempre utilizamos como unidad principal, según el sistema internacional, kilogramos sobre metros cúbicos. Esa sería la unidad fundamental. Otras medidas que no son consideradas en el sistema internacional, tenemos también los gramos sobre mililitros. ¿Ya? También está como unidad de la densidad. Una densidad se puede medir, ¿no? Para una mezcla homogénea o heterogénea. Pero, ¿cómo nosotros podemos diferenciar una mezcla homogénea y una heterogénea? A ver, ¿qué me puede decir? Una mezcla homogénea, ¿como qué? O un ejemplo. Ah, a ver. A ver, el agua con el aceite, ¿qué tipo de mezcla sería? ¿Homogénea o heterogénea? ¿Mm? A ver, voy a llamar. Comencemos con las cámaras apagadas. A ver, Carlos Pacahuala. A ver, Carlos Pacahuala. El agua con aceite, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Ah? A ver, por acá me dicen que es mezcla heterogénea. Heterogénea, claro, pues. Es una mezcla heterogénea porque se puede visualizar fácilmente las fases. La fase del agua y la fase del aceite. Se puede observar. Un ejemplo de mezcla homogénea, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, un ejemplo de mezcla homogénea. El agua y la sal, profe. ¿Cómo qué? El agua y la sal. Ah, claro, siempre y cuando se agite, ¿no? Se agite de una manera uniforme y esto queda como mezcla homogénea. Ya. Ya, entonces, la densidad de una sustancia va a depender de la masa y el volumen, ¿ya? De la masa y del volumen. Pero cuando se mezclan dos o más sustancias, va a depender de la totalidad, o sea, de la masa total y del volumen total, ¿ya? Entonces,
para calcular la densidad de una mezcla, entonces vamos a utilizar las masa de la primera sustancia más la masa de la siguiente sobre la sumatoria de los volúmenes, lo que estoy calculando es la densidad total de la mezcla. ¿Ya, chicos? Ahora, también la puedo calcular no solamente de esa manera, sino también la puedo calcular como multiplicando la densidad de una sustancia por el volumen respectivo, más la densidad de la segunda sustancia por el volumen de la misma, sobre la suma de los volúmenes. De esa manera voy a tener la densidad total de la mezcla. ¿Ya, chicos? Y por acá tenemos unas lecturitas de cálculo que ustedes lo pueden revisar. Vamos a ver unos casos. ¿Qué pasa si el volumen de ambas sustancias son iguales? Si el volumen de las sustancias son iguales, voy a calcular por esta fórmula, que consiste en el promedio aritmético entre la densidad de la primera sustancia y la densidad de la segunda sustancia. Es el promedio aritmético. De esa manera puedo calcular la densidad de la mezcla siempre y cuando los volúmenes son iguales. ¿Ya? Pero si tenemos que las masas sean iguales, si las masas son iguales, puedo calcular la densidad de dicha mezcla por esta ecuación. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro? Vamos a ver esta pequeña, donde dice, ¿sabías que la densidad del agua es menor que 1 gramo por mililitro por debajo y por encima de 4 grados Celsius? O sea, quiere decir que si el agua se encuentra a 0 grados, quiere decir que su densidad es menor que la que se encuentra a ese valor que es 4 Celsius. ¿Ya, chicos? O cuando está por encima, también se hace menor. Esa es una propiedad de la densidad del agua. Hay otra observación que a veces se da en la vida cotidiana. A veces nosotros, y esto les habrá pasado a ustedes, ¿no? En el tiempo de verano, cuando hace bastante calor, nosotros ponemos agua congelada en nuestra refri, ¿no es cierto? Pero muchas veces, cuando nosotros guardamos botellas de vidrio en el mismo congelador, y esto se solidifica porque el agua es el que se convierte en hielo, muchas veces se rompe. ¿Por qué? Porque esta propiedad que nos indica que el agua cuando está a una temperatura diferente a 4 grados, o sea, temperatura muy inferior, el volumen aumenta. Y cuando esto ocurre, las botellas se revientan, porque tiene mucho tiempo y ya el material que es el vidrio no soporta, no resiste el tiempo prolongado de la temperatura baja, ¿no? Y usted, no sé si a ustedes se les habrá pasado, ¿no? A veces decimos, voy a congelar agua, ¿no? Y lo hacemos en una botella de vidrio. Y a veces nos olvidamos. Pasa 1 día, 2 días, 3 días, y cuando de repente vamos a ver nuestra botella está llena de hielo y está rajada a la vez, ¿no? Entonces, esto ocurre siempre. ¿Ya, chicos? Entonces, este es un caso lo que nos da a entender este librito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, preguntas, pregunten todo lo que quieran. Todo bien. Referente al video que hemos visto sobre el huevo, ¿no? La densidad
se sabe que cuando es inferior, no, cuando es inferior al agua, el material flota. Pero cuando es superior, este se va al fondo, ¿no? Y eso porque está muy elevada la densidad, como por ejemplo, yo tengo un bloque de madera, yo tengo un bloque de acero y tengo un pedazo de piedra. Si los tres los pongo dentro de un recipiente, ¿cuál de ellos se va para el fondo? A ver, ¿quién me responde? ¿Ah? Ponemos un bloque de madera, un bloque de acero y un un pedazo de piedra, los tres elementos los sumergimos en el agua. ¿Cuál de los tres se queda al fondo del recipiente? El pedazo de El piedra. de... Sí. El pedazo de piedra, nada más. Y el de Los tres, acero. profe. No, el acero también, profe. El El de acero también. ¿Y la madera? Los tres, profe, los tres se van al fondo. ¿La madera también? La madera no, porque la madera Flota. flota. La madera flota. La madera flota. Quedaría el de acero y el de piedra al fondo. Claro, la de piedra y la de acero se va para el fondo. Y la de madera queda flotando. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan la tabla, creo que la vez pasada yo les di, creo, una relación de densidades de los cuerpos o de sustancias. Creo que fue en el bimestre anterior, me parece. Yo les di las sustancias, sus densidades respectivas, y vimos que la densidad de la madera es menor que la densidad del agua. Por eso que flota, ¿no? Flota. No sé si ustedes recordarán o habrán visto la película del Titanic, ¿no? ¿Han visto o no han visto? Sí. Supongo que sí. Bueno, ¿por qué se hundió? A ver, ¿por qué se hundió ese barquito? Se chocó con un iceberg, creo. Con ¿Ya? un- Y le entró agua adentro del barco. Ya, pero ¿qué hubiera pasado si todo el barco hubiese sido de madera? ¿Qué hubiera pasado? Se rompe más. Se rompe. Pero si hubiese hundido, Creo que sí. a ver qué dicen, si hubiera hundido, No, profe. lo que pasa es que, bueno, no sé si ustedes habrán visto bien la película, ¿no? Comentaron de que la mayor parte estaba hecha de acero. Escuchen bien, ¿ah? La mayor parte estaba hecha de acero. Eso fue el error. Claro, no todo era de acero porque lo ideal es que el mayor porcentaje de todo tendría que haber sido más de madera que la de acero. Lo que pasa es que hubo error de cálculo. Por ejemplo, miren, ustedes ven esta fórmula, ¿no es cierto? Ustedes ven estas formulitas. Ustedes ven estas fórmulas. Si ustedes tienen un astillero, ¿sí conocen, sí saben lo que es astillero, no? ¿O no? ¿Saben lo que es astillero? No, profe. Los astilleros son los botes, los barquitos chiquitos. Esos se llaman astilleros. ¿Ya? No sé si ustedes cuando habrán ido a la playa y se habrán paseado por un bote, ¿no? A veces por ahí alguien tiene su bote y hay personas que salen a pasear por cierta distancia. Si ustedes se dan cuenta, tiene abundante madera. Todo está hecho de madera, ¿no? Todo está hecho de madera. Por lo tanto, ese bote es muy difícil que se hunda. Muy difícil. Pero ustedes, si a ustedes les pidieran diseñar un astillero con la finalidad de que se hunda, pero que tenga
algo de acero se puede hacer. Ustedes lo pueden calcular. Y pueden utilizar esa fórmula que les estoy mostrando. Entonces, ustedes saben la densidad del acero, saben la densidad de la madera, y ustedes pueden hacer un juego de cálculos. La idea es que la densidad de la mezcla, tanto del acero como la de la madera, el resultado de la densidad de la mezcla tiene que ser inferior, muy inferior a la del agua, para que se pueda utilizar fácilmente teniendo algunas armaduras de acero en nuestro astillero. Y les digo que jamás se va a hundir, porque ustedes han hecho un buen cálculo de diseño. Ahora, si ustedes ignorantemente le han puesto cualquier cosa, es obvio que esto se va a hundir en cualquier momento, ¿no? Entonces, la densidad tiene que ser inferior a la del agua para que éste flote y no pueda hundirse, ¿no? Bueno, en este caso estamos viendo este ejemplo, lo que pasó pues hace muchos años en la vida real, pasó esto, ¿no? Hubo una falla de diseño. Chicos, entonces, ahí nomás, hay por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, por ahí, Grobas, Cristian, Cielo, Viguria. A ver, chicos, ¿hay preguntas? ¿O todo está bien? ¿O todo está ok? Sí, profe, está bien. Kahoot, profe, Kahoot. Ya, ese es el otro bloque. Vamos avanzando con esto. A ver, completa. La densidad de una mezcla o espacio se calcula como la masa total sobre el volumen. A ver, ¿cómo sería acá? Aquí le ponen homogénea. Ya, ahí pongan ahí homogénea. Dos, completa. Una mezcla es dice, de dos o más sustancias. ¿Cómo sería? Es La unión. La unión, pues. Esta papayita. Apunten, chicos, apunten, no se me atrasen. Siguiente. 3. Al mezclar sustancias cuyos volúmenes son iguales, la densidad de la mezcla es el espacio aritmético de su densidad. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? Es el promedio aritmético de sus densidades. ¿Ya, chicos? A ver, por ahí apunten. 4. La densidad no depende de la... A ver, ¿quién me dice por ahí? Masa. ¿Ah? ¿No he escuchado muy bien? ¿Por ahí alguien habló? ¿De la masa, profe? Claro. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de cuerpo cuya densidad sea de 6, por ejemplo, ¿no? La densidad sea igual a 6. Tengo un pedazo de cuerpo. Ahora, ¿qué pasaría si a ese pedazo de cuerpo yo le hago un corte? Le hago un corte. ¿Ya? Entonces, ese pedacito de arriba, que yo he recortado, ¿no? Este pedacito tendrá la misma densidad. Tiene la misma densidad.
no pasó nada. Por lo tanto, así tengamos diferentes tipos de masas para un mismo material, la densidad es la misma, ¿ya? Entonces, no depende de la masa. Completa. La espacio varía la densidad. ¿Cómo se dice eso? Temperatura. La temperatura, pues. Hemos visto en el caso del agua. ¿No? Hemos visto cuando es mayor o inferior a 4 grados. 6. La densidad del agua es, ¿cuánto? ¿Alguien sabe? No, 1.0. 1000 en kilogramos metros cúbicos. O si no, 1 en gramos mililitros. Vale 1 en gramos mililitros, pero vale 1000 en kilogramos por metros cúbicos. ¿Ya? Así que hay dos valores. ¿Ya, muchachos? Profesor, Sí. ¿qué valía en la 4? ¿En la 4? ¿Cómo era? La densidad no depende de la masa. La 4. Ay, ay, ay. A ver aquí, chicos, ayúdenme. En la 7, ¿cómo sería? A ver, por ahí. Cristian, Juan Manuel. Barzola, por ahí, a ver, ¿cómo sale esto? Bueno, fue una pregunta en la anterior, ¿cuánto equivalía la densidad del agua? 1000 kilogramos por metro cúbicos. Ah, ya, profe, gracias. Y también vale 1, pero en gramos por mililitros. ¿Ya? O sea que hay dos valores diferentes, pero es el mismo. Por la equivalencia de sus unidades. Ya, a ver acá, relacionen, chicos. Aire, oxígeno, hidrógeno y dióxido. ¿Cómo decir esto? A ver, Cristian. ¿Es ahí, Cristian? No está, ¿no? ¿Qué pasó? A ver aquí. Ahí verifiquen, chicos. Ahí verifiquen. ¿Los muchachos? Ya, bueno. Es esa. Son 2x. A ver acá, ¿verdadero o falso? Estamos en la 8. ¿El aire es más denso que el hidrógeno? A ver, vean ahí. ¿El aire es más denso que el hidrógeno? A ver, ¿qué dicen? Sí, profe, más denso. Ya, la siguiente, B. ¿Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas? Verdadero. Verdad, verdad, claro. El agua con el aceite es heterogénea, pero al final es una mezcla. Y cuando estas se homogenizan, como el caso del agua con la sal, ¿no? ¿El alcohol es más denso que el agua? A ver, ¿qué dicen ustedes? Por acá no está el alcohol. Falso. El alcohol es 0,8. A ver, deduzcan. Y el agua vale 1. A ver, ¿es cierto o es falso? Falso. Al mezclar volúmenes iguales, el alcohol y el agua, la densidad resulta 0,9. ¿Será cierto? A ver, el alcohol vale 0,8. Falso. El Vale agua 1.8. vale 1.
Cuando los volúmenes son iguales, hemos visto este caso. A ver, vamos a recordar. Acá está, ve. Acá está, ve. Cuando los volúmenes son iguales, ¿qué ocurre con la densidad? Se suma y se divide entre 2. Acá está, ve. ¿No? Acá, ve. Se suma y se divide entre 2. Yendo acá. ¿No? Entonces, si los volúmenes son iguales, entonces hay que sumar Verdadero. más el agua que vale 1. 1.8 entre 2. ¿Cuánto sale? 0,9. Ah, entonces sí es verdad. Verdadero. Listo. Pasamos a la 9. ¿Verdadero o falso? Nos dicen la 9. A, la densidad es una propiedad aditiva. A ver, ¿qué dicen? La densidad es una propiedad aditiva. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la densidad del agua... Es intensiva, profe. Perdón, 0,8. Perdón, 1. Supongamos que yo tenga el agua que vale 1 y el alcohol 0,8. Eso quiere decir. Entonces, si yo digo que la mezcla, la densidad se puede sumar, o sea, sería a 1,9, ¿sería así? ¿O es falso? Intensiva es, profe. Falso. Falso. Es falso. Pero chicos, acá quiero que tengan en cuenta algo. Acá quiero que tengan en cuenta algo. ¿Ya? Cuando es a través de cálculos, aquí sí es falso. Pero físicamente sí se puede mezclar dos sustancias, ya como el caso del agua con la sal, sí se puede mezclar. Entonces, esa mezcla física se consideraría como aditivo. Pero cuando estamos refiriéndonos a los cálculos, entonces, en ese caso no es aditivo, porque lo único que se hace es aplicar la fórmula que hemos visto para calcular la densidad de una mezcla, ¿ya? Que quede claro. B, la densidad de una mezcla se calcula como el promedio aritmético de las densidades. ¿Será cierto? ¿Qué dice? Verdadero. Siempre y cuando el volumen de la primera sustancia sea igual al volumen de la segunda sustancia. Ahí sí sería verdadero. Pero ¿acaso nos dicen esto? ¿Nos dicen esta condición? ¿Nos dicen o no nos dicen? No, profe. No, entonces, en este caso sería falso. ¿Ya? Nunca la densidad se calcula como el promedio aritmético de las densidades. Jamás. Porque no nos han dicho esas condiciones. Siguiente. ¿El aire es una mezcla de oxígeno y nitrógeno principalmente? ¿Será cierto? Sí, profe. Sí, verdadero. Claro, pues. Sí, profe. El hidrógeno es más ligero, es el más ligero. Sí, profe. El hidrógeno es el más